¿Cómo vivirás tu vida este año que comienza? Conversamos sobre vivir la vida de otra manera entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la idea de vivir una vida quizás más simple, quizás como la vivían los monjes y las órdenes religiosas en la Edad Media. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece enlaces a los recursos que la facilitan hoy. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García. Al comenzar este año, muchos nos encontramos en ese proverbial análisis de nuestra vida pasada y las oportunidades de hacer cambios. En muchos casos, esas resoluciones, casi desde sus comienzos, están destinadas al fracaso. Y no sé, Elsa y Guillermo, si ese es el caso de ustedes. Si ya al comienzo del año hicieron algunas resoluciones de comienzos de año que ya están medio fracasando. Yo voy a admitir que creo que tomé una decisión muy sabia de no empezar mis resoluciones, sino hasta que termine la primera semana del nuevo año. ¿Y eso, Elsa, por qué? Porque en México tenemos muchos festejos que van desde empezando el día 1 de enero, cuando deberíamos de empezar la dieta, el ejercicio, la renovación de todo tipo, ¿verdad? El día 1 todavía hay mucho que celebrar y hay mucho que comer en nuestros refrigeradores y en nuestras estufas, que comer, que probar, que disfrutar, ¿verdad? Para fortalecer las relaciones. Y ahí ya te delataste, Elsa, de que algunas de tus resoluciones tienen que ver con el control de lo que comes y el peso que a veces manejamos. Así es. Esta resolución de perder peso la tengo cada año desde hace decenas. Deberíamos formar un club acá. Yo sé que Guillermo, sin embargo, está totalmente despreocupado por su peso y sus resoluciones siempre son más elevadas, más sublimes, incluso más espirituales en muchos casos. ¿No es verdad, Guillermo? No, ahí probablemente ustedes me estaban analizando como yo era antes. Bueno, en algún otro tiempo. En otro tiempo. Pero resulta que el verano pasado yo me propuse reducir peso, limitar mis comidas a 2 comidas al día, no 3, y caminar unos 10.000 pasos diarios y ir a la piscina unos 2 veces por semana. Pues me da gusto, Guillermo, de que verdaderamente tú mantengas esa firmeza en las resoluciones que muchos de nosotros fracasamos. Pero hoy, interesantemente, nos encontramos con un artículo de opinión de Tish Harrison Warren. Ella es una pastora anglicana y publicando su opinión en The New York Times, nos invita a considerar vivir este año como un monje de la Edad Media. Y a mí me pareció una propuesta totalmente desencajada con la visión que muchos tenemos del mundo en este siglo XXI que nos ha tocado vivir. No sé la palabra ahora, Gerson, es disruptiva. Es una propuesta disruptiva. Disruptiva, muy bien. ¿Por qué lo es, Elsa? ¿Por qué es disruptiva? Porque es algo que rompe con las normas, ¿no? Dicho sea de paso, esta escritora está proponiendo reglas de vida, ¿verdad? No quiere llamarlas resoluciones, sino reglas de vida, sí. Hábitos que formen parte de esa cotidianidad que al final de los tiempos, pues uno termina siendo una persona, ¿no? que se ha superado de cierta manera. A raíz de que ¿no? me estoy mudando, dejando la casa, yéndome a un apartamento, me doy cuenta de todas las cosas increíbles que uno va acumulando en la vida y que no sirven para absolutamente nada, entre ellas la ropa. Una cosa completamente absurda, acumular cuestiones por acumular. Volviendo al artículo, yo creo que tiene mucha razón la persona que escribe en el sentido de que deberíamos tratar de volver a una vida más simple. ¿Y saben por qué lo digo? Porque he estado leyendo mucho este último tiempo sobre el efecto del estrés que tenemos todos en la vida moderna, causada por un apego a muchas cuestiones tecnológicas sin las cuales no podemos vivir. Está matando la iniciativa, el descanso, está matando también el hecho de compartir con personas reales, no con personas virtuales. Y entonces yo creo que en un sentido el artículo nos obliga a poner los pies sobre la tierra. Y justamente la idea de vivir como un monje en la Edad Media, esta regla benedictina a la que el artículo se refiere y que conocemos en la tradición cristiana, era una manera también de alguna manera evitar los excesos y de tener una vida
balanceada. Por ejemplo, se habla, entre otras cosas, del ayuno en el monje, ¿verdad? Se habla del exceso de la oración en detrimento del descanso del sueño, ¿no? Entonces regula ese balance entre el descanso y el tiempo que uno puede dedicar a la vigilia, a la oración, a las disciplinas espirituales. Un momento, Gerson. El artículo habla de que los monjes oraban hasta 8 veces cada día. 8 veces. Sí, pero la regla benedictina justamente viene a poner ese balance de que no solamente se ora, pero también se trabaja, ¿no? De hecho, se resume con la frase en latín, ora et labora, que en español hemos derivado en a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, que hay una parte dedicado a lo espiritual y una parte dedicado a lo práctico y a lo cotidiano, en busca de un balance en la vida. Se me hace muy útil este recordatorio, ¿verdad? La regla benedictina, porque algunos de nosotros nos gusta mucho leer los nuevos libros que hay acerca del liderazgo, libros de negocios, libros de superación personal, de nuestra relación con Dios, libros de corte cristiano, espiritual, evangélico, ¿verdad? Que puede uno estar leyendo y leyendo y leyendo, pero la palabra acción, el hecho de practicar lo que estamos aprendiendo, de todas estas lecturas, ¿verdad? Que son muy buenas, pero si no lo practicamos, se queda todo adentro de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que ponernos, digamos, manos a la obra, ¿no? Como dices tú, se me hace un poquito... A Dios rogando y con el mazo dando. Sí, a Dios rogando y con el mazo dando. Fíjense ustedes que la autora de este artículo tan interesante dice, hablando de ella, ¿no? En su experiencia personal, dice, cada mañana me levanto a cierta hora y paso 1 hora en oración, seguida por 1 hora de lectura de algún libro, y luego puedo mirar mi teléfono, es decir, prácticamente son 2 horas antes de mirar el teléfono. Luego dice, a un nivel más familiar, también practicamos el sabbat, el descanso juntos. Ahora, todo esto que ella está diciendo, a mí me parece casi ideal, porque nosotros practicamos algunas cosas, pero nos saltamos otras. Por ejemplo, lo que está matando a mucha gente hoy día, y especialmente a gente joven, es la idea del descanso. La gente cree que no debe descansar y que duerme 4 horas, 3 horas y creen que es suficiente. Y yo creo que les está matando ese tipo de actitud. Creo que uno de los problemas que a veces obviamos en cuanto a esta dificultad de cumplir alguna de las propuestas de nuevo año es que cambiar de vida es costoso. Nos cuesta cambiar de vida. Puede que sea resistencia en ciertas personas, pero creo, Gerson, que el hecho de incluir nuevas cosas en nuestra agenda diaria o descartar otras, puede que empecemos 1, 2, 3, 4, 5 días, pero si de cierta manera nos sucede algo que interrumpa ese nuevo hábito que estamos queriendo formar, nos saca, ¿no?, de ese ritmo y es muy fácil volver a caer en las viejas rutinas. Es difícil volver a aprovechar ese momentum que se ha roto y volver a empezar. Y en esta ocasión, mi palabra para el 2023 que yo escogí, que va a ser mi tema del año, va a ser precisamente la palabra constancia. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que yo al intentar de hacer ejercicio, al intentar de incrementar mi vida devocional, de cambiar de vida, de hacerla más saludable, de comer menos carne, más vegetales, todo eso, encuentro yo muchas disrupciones, ¿no? Muchas interrupciones. Entonces, ahora me quiero enfocar en la constancia, en la firmeza, en esa necesidad de tener una disciplina y aplicarla día con día. Y si llegan estas interrupciones en mi día, renovarme al día siguiente y volver a empezar, no decir, bueno, ya. Constancia para Elsa. Sí, yo, leyendo este artículo, el gran desafío como regla de vida que debemos tener es encontrar un gran gozo, un gran disfrute. Y yo lo he adoptado esto en el sentido de tener contentamiento con las cosas básicas, simples de la vida, porque realmente a veces muchas cuestiones nos afectan y nos quitan ese gozo, ese disfrute. Más allá de todo este movimiento a comienzos de un nuevo año de evaluar nuestra vida y tomar resoluciones, está ese desafío que nos plantea el mismo Jesucristo de vivir de otra manera, ¿verdad? Claro, y ese es el desafío al que nos referíamos que cuesta, es decir, cuando ponemos la carga sobre los hombros de alguien y le estamos exhortando a cambios radicales, yo creo que no hay ser humano que los resista o que los aguante, es decir, tiene que haber gradualidad en estos cambios.
El asunto, Guillermo, es que muchas veces el Evangelio pone delante de nosotros posibilidades de vivir de formas totalmente inalcanzables para los seres humanos. Por ejemplo, me pide a mí que sea alguien que perdone, que incluya el perdón, de tal manera que aquel que se constituye mi enemigo recibe mi bendición, recibe mi ayuda, recibe mi apoyo cuando sea necesario, me recibe mi amor últimamente. Y ese vivir de otra manera que Jesucristo nos plantea no es solamente un cambio cosmético de mi vida o tiene que ver con una dieta más saludable, tiene que ver con un cambio radical que por mis propias fuerzas yo no puedo generar, no puedo producir. Y aquí hay un elemento difícil de aceptar, de que muchas de las demandas de Jesucristo a vivir de otra manera no son practicables desde el punto de vista humano. Pero podemos descansar, Gerson, Guillermo, en esa verdad, ¿no? Que recuerdo el libro de Isaías, ¿no? Que si bien estaba Dios hablándole al pueblo de Israel en aquel entonces, que estaban viviendo de una manera donde Dios no tomaba el primer lugar en sus vidas, ¿verdad? Vivían para sí mismos, vivían para sus placeres, para sus formas más convenientes de vivir. Y sin embargo, Dios dice, yo les cambié el corazón a ustedes de piedra por un corazón de carne, ¿no? Por un corazón vivo, ¿no? Por un corazón que palpita. Y esto tiene una correlación directa, ¿no? Con las mismas palabras de los evangelistas, ¿no? Donde nos hablan que al momento de arrepentirnos, ¿verdad? De nuestra manera egoísta de vivir, entonces Dios mismo nos promete, ¿verdad? Sellarnos con su Espíritu Santo y cambiar ese corazón que tenemos de piedra por un corazón de carne, ¿no? Es el sello del Espíritu Santo del cual nos habla tan elocuentemente el apóstol Pablo en Efesios, inspirado, por supuesto, por el mismo Espíritu Santo. Entonces, es una manera de vivir confiando, ¿verdad?, de que el triunfo ya se ha logrado, que esa paz eterna ya se nos ha otorgado viviendo en Cristo, y que si bien estas reglas de vida son cosas buenas, ¿verdad?, pero si estamos hablando de la transformación del alma, podemos descansar en el hecho de que ese trabajo no es nuestro, ese trabajo es de Dios mismo. Y quizás, Elsa, aunque este concepto de vivir la vida de un monje de la Edad Media pudiera estar lleno de virtud, quizás el desafío de vivir de otra manera según Cristo tiene otras implicaciones. Y la principal es justamente la inclusión de Dios en esa vida, no simplemente como referente, pero realmente como el dueño y señor de esa vida. Y eso nos plantea un montón de nuevos desafíos y nos presenta dimensiones que van mucho más allá de este a Dios rogando y con el mazo dando, me da la impresión. Así es, así es. Queremos invitarte a que explores más de esta posibilidad de vivir nuestra vida este año de otra manera, quizás de una manera mejor. Suscríbete al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema haciéndonos llegar tu opinión. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.